Aleluya, dele ahora un aplauso al Rey de Reyes, a ese sí. Gloria al que vive. Esta mañana cuando salí de bañarme de mi baño en mi cuarto, cuando miro así, yo creía que el arcángel Gabriel estaba en mi cuarto y era mi esposa que se acababa de vestir. Yo me postré y todo y dije, Gabriel. Y ella me dijo, ¿qué pasó? ¿Verdad que te lo dije? Yo dije, un ángel en mi cuarto. Sí, pero fue verdad. Yo dije, Gabriel vino a darme un mensaje. Antes de continuar, quiero darles otro anuncio, que es que el próximo sábado, este sábado 9 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, va a haber un grupo, el evento se llama El Remanente, en el Capitolio, haciendo adoración e intercesión. Yo creo que es un tiempo demasiado importante para interceder. Así que están cordialmente invitados. Yo tengo una partecita en ese evento, entre otros ministerios, ¿verdad?, que van a estar. Así que este próximo sábado 9 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, ¿ok? Los esperamos allí. Y los MVP, estamos este viernes nuevamente a las 5:30 a través de Zoom. Ya el jueves por ahí más o menos enviamos el enlace para que usted pueda entrar y pueda invitar a otros a participar. Y entonces yo me hago la pregunta, que la gente dice que en Navidad baja la asistencia a la iglesia. Y yo digo, ¿por qué? Que es verdad, pero ¿por qué? Se me va la mente, se me explota. Cuando Dios estableció la ley, Dios determinó que había el día de reposo. Y ese día de reposo era para el Señor. Y ese día no se podía ni... Al que cogieran trabajando lo lapidaban. Yo creo que lo mataban. La pena era muerte. Entonces Dios le dejó un poco libertad a la gente. Y entonces pues todo el mundo, pues como es Navidad tengo que faltar. No entiendo por qué. Yo puedo entender que usted se vaya de vacaciones, perfecto, sí, váyase de vacaciones. Yo creo que hay que coger vacaciones 2 veces al año. Yo soy de los que entiendo eso. Pero no entiendo por qué en periodos específicos, pues yo no puedo ir a la iglesia porque estoy en un periodo específico. A menos que no sean matutino y estés parrandeando, porque llegaste esta mañana y te comiste la sopa y te dio sueño y te fuiste a dormir. Esa es la única manera que yo entiendo que puede pasar. Y perdona, yo soy sincero, a mí me gusta hablar claro. No entiendo cuál es la razón por qué en Navidad yo tengo que dejar de ir a congregarme, dejar de congregarme. Espero que usted me ame siempre que yo haga estas cosas, me siga amando igual que antes. Bien, este mensaje yo creo que va a ser bien importante para mucha gente, los que están aquí hoy, los que lo van a escuchar después a través de las redes sociales, porque entiendo que es algo que todos podemos pasar y que quizás no podemos entender. ¿Ok? Yo titulé este mensaje Viendo las pérdidas de otra forma, porque las pérdidas generalmente se ven de una forma. Dígate, hermano, pero yo no entiendo por qué. Eso es lo que generalmente hacemos, no entiendo por qué. Pérdidas como cuáles, pérdidas de ingresos, pérdidas de trabajo, pérdida de un matrimonio, pérdida de hijos, pérdida de familia, pérdidas en lo que sea. Y a veces no entendemos. Yo tengo un eslogan que muchos de ustedes, ¿verdad? Yo se los digo cuando me vienen con situaciones. Yo siempre le digo, Dios siempre está en control. Y yo me tengo que aplicar a veces ese eslogan, porque a veces estoy en tribulaciones aquí en mi cabeza y digo, Señor, tú siempre estás en control, pero tengo que aplicarme lo que estoy diciendo. Y usted debe entender, y yo espero que se lo lleve hoy de aquí, que Dios tiene control de todos los asuntos, todos, pero te estoy hablando todos. La Biblia dice que no cae una golondrina en el suelo sin que Dios esté envuelto. Hermano, todos, buenos y malos, Dios está envuelto. ¿Ok? Y la Biblia nos habla inclusive
yo lo tengo anotado por ahí en el capítulo donde está la ley de restitución. En la ley había un segmento de restitución. Si a ti te quitaban algo, te lo tenían que devolver y darte un poquito más de lo que te habían quitado. Porque yo creo que Dios hace siempre restitución de una manera o de otra. A lo mejor perdiste el matrimonio, no necesariamente, ¿verdad? Te casas, se restaura, pero a lo mejor te da otra persona mejor que él o la anterior. Porque ha sucedido. Yo conozco casos de personas que se han dado una segunda oportunidad. Mira cómo Brenda dice así: le dio a Robert Dios, imagínate, un MVP. Porque Dios siempre va a restituir. Y por eso es que usted hoy va a salir de aquí pensando diferente, viendo las pérdidas desde otra forma o de otro punto de vista, ¿ok? En Romanos 8:28 Pablo nos dice algo bien importante. Nos dice, esto está en la Nueva Traducción Viviente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene con ellos. O sea, que todas las cosas van a cooperar para bien si tú amas al Señor y si tú entiendes que estás llamado por el Señor. Porque el Señor tiene que crear cosas en tu vida para poderte preparar para el llamado que Él tiene contigo. O preparar las circunstancias, no solamente prepararte a ti, preparar las circunstancias alrededor para que suceda lo que Él quiere que suceda contigo, ¿verdad? Y entonces, esto nos dice que Dios está en todas nuestras cosas para nuestro bien, aunque no parezcan buenas. Van a haber cosas que a usted le van a parecer contra qué pasó aquí, pero Dios está en control ahí. Dios está haciendo algo en ese momento. Mire lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, a partir del versículo 22 en adelante. Dice: no temas, oh tierra. Le está hablando la tierra. Alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Hasta los animales, hasta lo que pasa con los animales. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las lluvias de primavera. Esa es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite nuevo. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Dice el saltón y el revoltón en la Reina Valera. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado, y entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo estará avergonzado. Entonces, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, y sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. Esta es una profecía para el pueblo de Israel, pero que podemos ver cómo opera Dios en la vida de nosotros los seres humanos, y le habla a la tierra, porque recuerde, cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que hubo muchos periodos de sequía. El Señor cortó el agua. Cortó el agua en el tiempo de Elías, en el tiempo de Jeremías. Hubo sequías donde comenzaba el hambre. Hubo momentos en que sitiaron Jerusalén o Samaria, ¿verdad? De acuerdo al sitio donde ocurrió, que hubo problemas de escasez también porque no podían hacer los cultivos. En el tiempo de José, que voy a tocar ese tema también, cuando vienen las vacas, cuando viene el sueño de las vacas flacas, la gorda y las flacas, lo que hubo fue sequía también, porque el Señor corta
Corta la llave si la tiene que cortar, pero ¿qué aprendemos de todo eso? ¿Ok? Entonces, la ley de restitución en la ley de Moshe está en Éxodo 22 para que después esta tarde cuando llegue a su casa la estudie. Está la restitución divina. ¿Ok? La divina. Uno de estos ejemplos es Job. Job perdió todo lo que tenía en un día. Perdió todas sus posesiones, perdió sus hijos y perdió su salud. Vino como un tipo de lepra en todo su cuerpo. Dice desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla, dice la Biblia. Y Job entró en un proceso con el Señor. Si eso no ocurría, ese proceso no hubiese pasado en Job. ¿Por qué? Porque él empezó a tener una intimidad con el Señor que no tenía. Y lo bueno de este casito es que cuando usted empieza el libro de Job, en el capítulo 1 o el 2 empieza a decir que Dios estaba reunido con todos sus hijos y apareció Satanás allí. Y él mismo le sugiere, mira, y mi hijo Job, ¿qué tal? Que es varón perfecto. Su corazón es perfecto. Pero hay unas cositas, Dios en su mente, ¿verdad? Hay unas cositas que yo tengo que arreglar en él. Y porque Dios usa al diablo, tú estás claro, ¿verdad? Dios usa al diablo. El diablo es astuto, pero es bruto a la misma vez. Ya se lo estoy diciendo, es que él lo sabe. Que Dios usa al diablo muchas veces para lograr los propósitos en nosotros. Ahí con Job lo usó, le dijo, trata a mi hijo Job. Pero ¿qué le dijo? No puedes tocar su vida, su alma es mía, es así que no la puedes tocar. Tú tocas todo lo que quieras de él, menos su alma, porque su alma me pertenece a mí. Entonces, dice la Biblia que Job hacía sacrificios por los pecados que sus hijos pudieran cometer. Yo creo que eso es un acto religioso. En vez de orar porque sus hijos cambiaran el corazón, él trataba de cubrir sus pecados, detrás de ellos cubrir sus pecados. Yo creo que eso no debe ser la forma, ¿verdad?, de nosotros como padres. Entonces, todo, después que pasa 40 capítulos, en conversación con Dios, y Dios le decía, ¿y dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas? Y yo soy el que soy. Y vinieron unos amigos de Job, supuestamente a consolarlo. Pero los amigos entonces empezaron a hacer lo que mucha gente hace, que ven una persona que tiene dificultad, eso es que está pecando. Le está yendo mal, está teniendo dificultades, eso es que está pecando, eso tiene que estar pecando ahora mismo. Y eso fueron lo que hicieron los amigos de Job, lo juzgaron mal. Cuando usted sigue leyendo, va viendo que Dios está aceptando, está diciendo, Job está aceptando que está bien, Señor, tú diste, tú quitaste, no hay problema. Desnudo nací, desnudo me voy, no hay problema. Estás en control, ya entendí que tú eres el soberano, tú eres el dueño de todo, tú eres el que manda. Entonces, en el capítulo 42, los versículos 12 al 16 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Y mira este detalle. Después de esto, Job vivió 140 años más y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. O sea, después que pasa todo, el Señor le extiende la vida para que pueda disfrutar lo que el Señor le dio de restitución. Él aguantó el empuje 40 capítulos, hermano. 40 capítulos, 41. Aguantó. Transformó. ¿Cómo quedó transformado?
en el capítulo 5 del versículo 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La gente aumenta la oración cuando está en dificultad. Y a veces Dios nos saca de dificultad a la gente para que tenga contacto con Él. Si usted no quiere estar en dificultad todo el tiempo, entre en comunión con el Señor para que el Señor no tenga que hacer todo esto, para que usted después diga: mis ojos ahora te ven, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Usted en comunión, no se corre ese riesgo como Job, que lo que hacía era sacrificios y dependía de que él era próspero. El hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre, todo. Quiso libertad, que quiso ir a janguear con los chavos del viejo, así cualquiera. El padre le concedió la herencia y se fue. Y allá en el lugar para donde se fue, comenzó, dice el hermano, ¿verdad? Dice que se fue con prostitutas y con jangueo, a discotequear y a todas esas cosas, a perrear. Y quedó apacentando cerdos y comiendo algarrobas, que era la comida de los cerdos. Así terminó. Pero él dice que miró al cielo y dijo: Señor, le he pecado contra ti, contra mi padre. Aún los jornaleros de casa de mi papá están mejor que yo ahora mismo. Así que quiero regresar. Y dice que regresó. Yo siempre digo que él se fue con una Lacoste y llegó con una camisa, con una gallina de palo. Aquí. Los zapatos Salvatore Ferragamo venían así, que parecía un Pac-Man roto. Y los maones Armani, ya lo que se veía era la A. La X la había perdido. Y se fue en un Mini Cooper y regresó en un burrito. Perdió todo. Pero cuando llegó, dice que su padre lo vio a lo lejos. Y su padre corrió hacia él y lo abrazó. Y lo recibió. Y dijo: tráiganme un vestido nuevo. Tráiganle calzado y traigan el anillo. Que te regresaba a la familia, el anillo. Y maten el becerro gordo, porque hay fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. Se llama restitución. El Señor y el papá no le preguntó ni le dijo: tú te lo dije porque te fuiste. No dijo nada de eso. El hermano era el que estaba igual que los amigos de Job. El hermano estaba igualito que los hermanos de Job. Pero sin embargo él fue restituido. Y yo creo que de ahí en adelante su vida tiene que haber cambiado y tiene que empezar a haber visto la vida desde otro punto de vista. Su percepción de la pérdida ahora tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces, vamos al caso mejor de la Biblia, que a mí me apasiona la vida de él. Usted sabe que yo les he dicho que yo tengo dos personajes en la Biblia. Obviamente Jesús es el máximo, pero hay dos personajes en la Biblia que a mí me vuelan la cabeza, que es David y José. Para mí, ¿sabes? Es una cosa espectacular lo que hay en la vida de ellos. Y José es un ejemplo de que no importa la situación, nunca se pierde la fe. Ese es el ejemplo más grande de la Biblia. Y José, cuando usted, ¿verdad?, va a Abraham, hay una promesa que el Señor dice: de ti haré una gran nación. ¿Sabes? Ni las estrellas van a haber tanta estrella como tú, ni la arena de la orilla del mar más que tu descendencia. Saben que él tiene a Isaac y a Ismael. De Isaac salen Esaú y Jacob, pero que Jacob es el llamado. Jacob, cuando se va huyendo de Esaú, tiene un encuentro con el Señor donde él se para en este lugar
y se acuesta en una piedra y dice que se abrió el cielo y una escalera bajó del cielo, entonces ángeles subían y ángeles bajaban. Hay una alabanza así. Entonces, ahí le cambió la perspectiva de Dios a Isaac. Ahí fue que él dijo: diatre, hermano, esto es verdad, lo que mi papá me había dicho es verdad, lo que el abuelo había contado es verdad. Hay un Dios en el cielo. Se fue. Saben la historia de las dos mujeres, pero entonces la que él se enamoró fue de Raquel. Se tuvo que casar con Lea porque el papá se lo engañó y se la dio por la noche. Y Raquel salió estéril. Tengo que darle este dato bien importante antes de hablar lo que voy a dar, porque esto es importante. Raquel era estéril. Y yo creo que Raquel la hizo estéril porque Raquel era tremenda. Raquel no era buena. Yo quiero que usted sepa, estudie bien para que usted vea que Raquel no era nada de buena. Raquel era envidiosa, Raquel era orgullosa, era altanera, todo eso era Raquel. Y Dios le dijo: pues como tú haces, pues no te voy a dar hijo. Y en ese tiempo las mujeres que no daban hijos, tú sabes, era maldición. Pues la cuestión es que bastante adelantado ya, Raquel tiene a José. Y luego tiene a Benjamín, y cuando tiene a Benjamín, Raquel muere. Pero entonces José, uno de los hijos de su vejez, él como que amó más a José que a los otros hijos. Lo demuestra cuando le da la túnica de colores, que se supone que era para el primogénito. Pero lo que pasa es que Rubén, el primogénito, había cometido un error. Se había acostado con una de las concubinas del papá. Y Jacob le puso la cruz a Rubén. Entonces él quería que José, que era el menor, bueno, el segundo, el penúltimo, se convirtiera en el primogénito, en el líder de la familia. Y le da esa. Y entonces empieza a crear una situación entre sus hijos, que le cogen cosas a José. Le cogen un odio a José y una envidia tremenda a José, hasta que llega un día que él va con su túnica de colores y los hermanos se prendieron y lo agarraron y le dieron y lo tiraron, hasta que lo tiraron en una cisterna. Se supone que las cisternas tengan agua. Esa cisterna estaba vacía. Cae en esa cisterna y ellos empiezan a debatir: ¿qué vamos a hacer con este? ¿Qué vamos a hacer con este? Hasta que Judá da la idea de venderlo, y Judá lo hace para que no lo mataran, porque los otros hermanos la querían matar. Él dijo: vamos a venderlo, con la idea de no matarlo. Pero Rubén había dicho: Rubén tuvo que irse y dijo: no le hagan nada hasta que yo venga. Y cuando Rubén llegó, ya lo habían vendido a los mercaderes y se llevan a José de esclavo. Ahora yo necesito la película, que usted se haga la película conmigo aquí, por favor. Yo quiero que usted piense, posiblemente José era un nene mimado, un nene de papi. El nene de papi era José. Entonces, yo quiero que usted se imagine lo que me hizo mi primo, que está aquí un día. Tú no te acuerdas. Yo tenía como 11 años la primera vez que yo voy a Nueva York, este es de Nueva York, y me llevó a un boys club. Y me puso en manos de un tipo que me encerró en un cuarto, mano, y yo gritando, llorando, bien brutal, mano. Tú sabes que nunca me desquita eso, ¿sabes? Que no fue así. No, después hablamos. Después hablamos. Mira, pero yo recuerdo ese día, cuando yo pensé en mi inocencia, me quedé aquí encerrado, y ahora ¿qué yo voy a hacer? ¿Entiendes? Y yo me imagino qué habrá pasado en la mente de José en ese momento que se lo llevan unos mercaderes. ¿Cómo estaría gritando José, clamando por su papá, clamando por sus hermanos, clamando, no sé qué estaría haciendo? Quizá llorando, recibiendo golpes de los mercaderes. Entonces, ir pensando en el camino. ¿A dónde llegaré yo? ¿Regresaré yo de nuevo a mi casa? ¿Tendré oportunidad de regresar a mi casa?
Y ese camino, yo no sé cuán largo era, ¿verdad? De Canaán a Egipto. Pero todo ese camino, ¿cómo debe haber estado en la mente de José? ¿Qué sucediendo, verdad? Entonces saben que los hermanos le dicen al papá que un animal lo devoró, cogieron la túnica, mataron uno de los corderitos de ellos, lo llenaron de sangre y se lo llevaron al papá como que había devorado un animal a José. Entonces empieza el proceso de Dios desde esa cisterna. Empieza el proceso de Dios para lo que Dios quiere hacer. Que puede sonar cruel. Dios es soberano y Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces llega José a Egipto. Y me imagino que lo ponen en una tarima o algo, ¿verdad? Donde ponían los esclavos ahí a venderlo como los vendedores de carros. Mira, este tiene, muchachos. Este tiene power steering. Este es turbo. Entonces, para bendición de José, lo compra específicamente el capitán de la guardia del faraón. No fue otro, pudo haber sido cualquier otro, pero el capitán de la guardia del faraón es quien lo compra. Y él llega a casa de Faraón y obviamente llega como esclavo. Faraón no lo conoce, pero el corazón que había en José, José se sometió. Y ya José posiblemente su papá lo había enseñado a leer y a escribir, ¿verdad? Y para que se fuera acoplando a los negocios de la familia, porque Jacob todos ellos tenían negocios. Entonces empieza la gracia de Dios a caer en ese lugar porque llegó José. Que es lo que yo les he dicho a ustedes, que se supone que cuando usted llegue a un sitio, la gracia de Dios llegue con usted a ese sitio. Y las cosas empiecen a cambiar en ese sitio. Pues entonces, dice que todo lo que José hacía prosperaba. Hasta que se da cuenta Potifar y dice, espérate, desde que este hombre llegó aquí esto cambió. Y le entrega toda la administración de su casa y de sus negocios a José. Yo me imagino que José tenía que salir a chequear los negocios y volver. O sea que la confianza llegó a un punto que no tenían miedo que se escapara. Dale, mete mano, yo confío en ti. Pero entonces la Biblia dice, es que uno tiene que ver tanto detalle en la Biblia. Nosotros tenemos la idea de que el evento de la esposa de Potifar fue una vez. No. La Biblia te dice que ella empezó a acosarlo. Entonces tú te imaginas a José cada vez que estaba en una esquina solo, la doña haciéndole así, pellizcándole una nalga o algo. Sí puede pasar. O dándole así. Y la señora ahí hostigándolo y hostigándolo y hostigándolo y hostigándolo. Entonces, ¿cómo estaría José? A lo mejor José no se quería ni levantar. ¿Por miedo a qué? A que el amo se diera cuenta y malinterpretara. Y la señora siguió hostigando. Y lo seguía hostigando. Y donde quiera que lo veía, lo hostigaba. Ya yo estoy metiendo mi película. Y donde quiera que lo veía, lo hostigaba. Y donde quiera que lo veía, lo hostigaba. Hasta que un día lo arrinconó. Y le empezó a quitar la ropa. Y a lo mejor se empezó a ceder. Pero un detalle que tenemos que tener aquí importante es que nosotros nos pongamos en este lugar. ¿Dónde estaría Dios en el corazón de nosotros en ese momento? Y eso es importante que cada uno se analice. ¿Dónde estaría Dios en ese momento en tu vida cuando te llevaron de tu casa, eres un esclavo ahora, estás en un sitio donde no hay Dios? ¿Dónde estaría tu fe ahí ahora? Todavía estarías confiando, ¿no? Y José no tenía la Biblia. José tenía los cuentos que le hacía el papá. Y posiblemente la mamá no, la mamá era terrible. Y el abuelo en algún momento, todas las historias, desde Abraham en adelante, y yo no sé si la creación, ¿verdad? Porque yo no sé hasta qué punto el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, los escribió Moisés. Todavía Moisés no pensaba ni nacer cuando eso. Entonces lo único que él sabía era que el Dios de la creación se le había aparecido
había hablado con su abuelo y había hablado con su papá. Entonces parece que cayó en tiempo y se vio sin ropa y salió corriendo. Y la señora se quedó con la ropa. Y la señora en su maldad, podemos pensar en su maldad, ¿verdad? Lo acusó con Potifar de que lo había intentado de violar. El hebreo la había tratado de violar. Entonces el capitán de la guardia no tuvo otra opción que meterlo preso en la cárcel del faraón, específicamente en la cárcel del faraón. Vamos analizando puntos. Si no lo hubiera comprado el jefe de la guardia de faraón, ¿podía haber caído en la cárcel de faraón? No, ¿verdad? Si no lo hubieran vendido como esclavo, ¿hubiera caído en esa cárcel? ¿Qué pasó en esa cárcel? Pues José parece que empezó a ver y dijo, fíjate qué sucio está esto. Y José empezó a manejar la cárcel hasta que cayó en gracia con el jefe de la cárcel y lo puso a cargo de la cárcel también. Yo no sé cuánto tiempo después, porque la Biblia no lo determina, dice la Biblia que llegaron presos el jefe de los coperos del rey y el jefe panadero del faraón. Llegaron presos los dos a la misma vez. Y José estaba allí. Entonces, dice la Biblia que ambos tuvieron un sueño la misma noche. No te puedo dar los sueños detallados porque no lo tengo de memoria, los sueños. Pero el panadero había soñado, más o menos, ¿verdad? Que andaba con una canasta con panes arriba y habían unos cuervos arriba comiéndose el pan. Y que eso pasó de 3 días, creo que pasó. O eran 3 cuervos, yo no recuerdo cómo era la cosa. Entonces, el copero había soñado con 3 racimos de uva que él los exprimía, más o menos, te estoy diciendo más o menos, en la copa del rey, y él le entregaba la copa al rey para que bebiera. Entonces él le dice, mira, esos 3 racimos son 3 días. Y lo que quiere decir el sueño, porque José le interpretó el sueño, lo que quiere decir eso es que en 3 días tú vas a ser devuelto a tu trabajo y le vas a dar la copa al rey. Por el contrario, el panadero le dice, son 3 días también, no recuerdo basado en qué estaban los 3 días, pero eso quiere decir que en 3 días, brother, te van a guindar. Tú no vuelves a trabajar para afuera. Así mismo ocurrió. A los 3 días mandan a buscar a los 2. Entonces José le dice al panadero, mano, te interpreté el sueño, chico, acuérdate de mí cuando estés con Faraón allí. Ocurrió lo que había dicho en el sueño. El panadero, al copero lo restituyeron, al panadero lo ahorcaron. Pero entonces, yo había juzgado al panadero hasta los otros días, hasta que estoy en este mensaje. Porque el panadero no se acordó hasta 2 años después de José. Pero vamos a analizar esto. Si él hubiera ido donde el faraón y le hubiera dicho, mira, hay un chamaquito allí que interpreta sueños, el faraón le hubiera dicho, ¿qué me importa? Yo tengo aquí mis sabios aquí, mis brujos aquí también. Ustedes, no hubiera pasado nada. Es que Dios está en control de todo. Entonces, 2 años después, Dios pone 2 sueños en Faraón. Dios pone 2 sueños en Faraón. Uno de ellos, que él veía unas vacas súper saludables que salían del Nilo, pero que venían eran 7 vacas, que venían 7 vacas más que estaban todas flacas en guía. Y se comían las vacas gordas, pero no engordaban, aún no engordaban, se quedaban igual de flacas. Y había soñado que habían 7 espigas llenas de grano bien fuerte que salían, pero que salían 7 que estaban como quemadas y arropaban esas y las mataban. Y el faraón convocó a todos sus adivinos. Necesito que me interpreten el sueño. Ninguno. Mira hasta donde Dios está en control.
Mira hasta donde Dios está en control. Recuerde que una de las cosas que le molestó a los hermanos de José fue los 2 sueños que él tuvo. Las espigas, ¿cómo se llama eso? Sí, pero ¿cómo se llaman las? Sí, pero eso tiene un nombre. Ok, anyway. Se inclinaban hacia las 11 de los hermanos se inclinaban hacia él. Y él había soñado también que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia él, ¿verdad? Y eso molestó. Eso molestó. Pues un sueño del copero, lo llevó a frente a Faraón, donde Dios le había puesto un sueño a Faraón. Entonces, ahí, en el momento específico, es que entonces el copero se acuerda de José. Dice: mira, el chamaquito de la cárcel. Hace 2 años cuando yo estuve en la cárcel, ¿usted se acuerda, Faraón? Ahí hay un chamaquito, porque ninguno pudo, porque Dios está en control. Y yo quiero que usted sepa que esa gente tenía lo suyo. Si usted recuerda cuando Moisés y Aarón van frente al Faraón, que tiran la vara y se convierte en serpiente, las varas de los magos de Faraón se convirtieron en serpiente también. O sea que no te duermas. Pues entonces, ninguno pudo adivinar. Entonces ahí es que el copero dice, el chamaquito de la cárcel: pues tráiganlo. Traigan a José. Y él le dice, Faraón le dice: mira, me dicen que tú puedes interpretar sueños, pero José le dice: yo no. Mi Dios es el que puede interpretar sueños. Yo no puedo interpretar sueños. Es el Dios mío. Y le dice el sueño, los 2 sueños que tuvo, y José le dice: mira, Faraón, los 2 sueños es el mismo sueño. Dios te está avisando los tiempos que vienen. Así mismo le dice José: Dios te está avisando los tiempos que vienen, donde van a haber 7 años de gran abundancia, pero van a haber 7 años de gran escasez. Esas son las vacas flacas. Y de ahí el dicho: te estamos en las vacas gordas y en las vacas flacas que usted usa hoy. Entonces, él le dice: pero te tengo una sugerencia. Búscate una persona capacitada que se haga cargo de todo y que recolecte granos durante los 7 años de abundancia, para que los guarden, para que los 7 años de escasez tenga suficiente para mantener al pueblo. Y el Faraón dice: Dios, este muchachito estaba preso. Dios está en control. Si no hubiese estado preso, hubiera podido interpretar los sueños de los muchachos, de los dos, del copero y el panadero y de Faraón. No. Si hubiera sido vendido como esclavo, no hubiera sido vendido como esclavo, hubiera podido estar frente al Faraón, al hombre más poderoso del tiempo, porque esa era los más poderosos que habían en ese tiempo en Egipto. Pues entonces, a ver si lo tengo aquí. Vaya conmigo a Génesis 41. ...37 en adelante. Dice: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el Faraón y sus funcionarios. Entonces el Faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El Faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió de ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que Jesús subiera al US2
O sea que el US 1 es el del presidente, el US 2 es el del vicepresidente. Pues él estaba en el carro US 2. Que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José le gritaban la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto y tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Posiblemente los estudiosos creen que José salió a los 16 o 17 años de Canaán. Tenía 30. No fáciles, esos 13 o 14 años, no fáciles. Había sido privado de su libertad, posiblemente había sido maltratado en algún momento, había perdido su familia, había perdido sus sueños posiblemente. Sin embargo, Dios provocó todas estas cosas con un solo propósito: cumplir los planes que Él tenía con José. De donde iba a ser todo el plan de Dios para comenzar la nación de Israel, que era la promesa que le había hecho a Abraham. Porque van a haber promesas sobre ti que se van a cumplir en tus hijos y en tus nietos. Es importante que tú lo sepas. Hay promesas sobre ti que se van a cumplir en tus hijos y en tus nietos. Y entender que hay pérdidas que no vamos a poder evitar porque son el propósito de Dios. En un día le cambió la vida a José. Se llama restitución. Empezando a ver las pérdidas de otra forma. Si no hubiera perdido lo que perdió en Canaán, no hubiera adquirido lo que... Hermano, ahora Potifar estaba debajo de él. Él era jefe de Potifar ahora. Él era jefe de Potifar ahora. Y cuando el faraón le entrega el anillo, con ese anillo era que se firmaban. Esa era la firma, el sello, la firma del faraón para los decretos. José hacía lo que le daba la gana. Ahora, yo soy el jefe aquí ahora. Pérdida, restitución. Le restituyó bien el Señor le restituyó bien a Job. Porque tenemos que comenzar a ver la pérdida de la manera correcta si usted entiende que Dios siempre está en control. Pero usted tiene que creer que Dios siempre está en control. Si usted no lo cree, nunca lo va a entender. Nunca lo va a entender. Entonces, pasaron los 7 años de abundancia y comenzaron los 7 años de escasez. Y la escasez llegó a Canaán. José había perdido a su papá y había perdido a su familia. Pues el hambre llegó allá. Y Jacob dice: mira, me dicen que en Egipto hay comida, vayan y busquen. Y allá llegaron los hermanos. Y José estaba sentado. Dice la Biblia, dice que él se sentaba a hacer el trato con la gente de lo que iban a comprar. Y él vio a los hermanos. Entonces, tú sabes que los egipcios se maquillaban y todo, ¿sabes? Tenían un permanente, una línea negra permanente aquí en los ojos. Y con las cosas puestas, pues a lo mejor no lo conocieron Y tú sabes que los egipcios no tienen pelo. No tenían pelo en ese tiempo por miedo a los piojos. Entonces, llegan los hermanos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los hermanos? Señor, ¿te acuerdas del sueño? Que le había molestado a ellos. Eso fue lo primero que hicieron. Postrarse ante él, los 11. Postrarse ante él. Entonces,
Ahí José les hizo unas maldades realmente. José los mandó a arrestar. José le hizo varias cosas hasta que se les destapó y dijo: soy yo, José, al que ustedes vendieron. Entonces dice en Génesis 45:5 que José les dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Él entendió que era el parte del plan de la promesa a Abraham. Si no hubieran muerto de hambre, no hubiera muerto de hambre ellos nada más. Esa región completa hubiera muerto de hambre, porque no iba a haber comida. Si José no estaba en Egipto y Dios le daba la sabiduría que tenía que darle para que manejara el evento. Pero José lo entendió. José entendió: mi pérdida fue parte del plan de Dios, no fue otra cosa, fue parte del plan de Dios. Aquí no hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar, porque el Señor había prometido una nación. De ti haré una gran nación, le dijo a Abraham. Y eso se tenía que cumplir a pesar de las circunstancias. Pero siempre va a hacer falta gente para cumplir el plan de Dios. Si tú no aceptas, el Señor se busca otro. No hay problema. Te lo perdiste. Porque esos años que perdió José, ¿qué pasó después? ¿Cómo vivió José después? José posiblemente tenía su propio palacio y su servidumbre y todo lo demás. Y el sello del rey. Y este Potifar, hazme 20 push-ups. Yo creo que Potifar se portó bien con él. Y a lo mejor Potifar sabía que la esposa era un cohete. Mientras estaba escribiendo me vino esa palabra a la mente. No fue Dios, fue la palabra que era un cohete la señora. Perdón. Primera de Pedro 2:19 al 20. Dice, suban los adoradores por favor. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Siempre que estamos en la voluntad de Dios, tenemos que aceptar lo que está pasando, entendiendo que Dios está en control. Por eso le digo, llévese esta frase: Dios siempre está en control. No hay un momento en que Dios no esté en control. Job podía pensar que Dios había perdido el control sobre él, y no, Dios mandó a Satanás a hacer lo que hizo. Primera de Pedro 3 y 14 dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Cuando se vea complicada la cosa, usted piense que Dios está en el asunto. Que Dios está en el asunto. Y usted lo va a ver el resultado más adelante. Yo trabajé en una época con el Banco de Ponce. Hay gente que no sabe qué era el Banco de Ponce, pero hay otros que sí. Ese fue, el Banco Popular lo compró después. Y yo tenía pensado hacer una carrera en la banca. Y un día me sacaron. Y yo nunca entendí por qué. Yo fui hasta Recursos Humanos con mi papá. Para que mi papá no pensara que yo me había robado chavo o algo. Y no nos quisieron decir nunca las razones. Yo maldije ese día. Fue una cosa horrible. Sin embargo, gracias a eso, yo hice la carrera que hice. Que no hubiera podido tener los resultados posiblemente donde yo estaba. Y cuando hice la carrera en los medios, yo hice un programa en la X que se llama Espiritual.
¿verdad, Michelle? Que Michelle me ayudó ahí. Ese programa existe todavía. Después fuimos a CACU 580, que Efraín y yo fuimos el primer programa en vivo en el estudio de CACU 580 en el edificio nuevo cuando se mudaron. Yo creo que ese programa está todavía, que se llama Libre. Y después hicimos uno en La Mega, que se llamaba Vida Plena por La Mega, los domingos por la noche. Y mira cómo el de La Mega viene, qué interesante. Cuando yo estoy en Univision Radio y me hacen una oferta en SBS, el Señor me dice, voy a tener un programa en La Mega. Yo en obediencia, y yo voy donde el presidente y le digo, mira, necesito un programa los domingos. Y la respuesta fue, me dijo, muchachos, ahí está Calvo Trap. Y Calvo Trap compra $1 millón aquí. Ok. Como a los 2 meses, me entero que Calvo Trap canceló solamente La Mega. Todos los otros programas estaban los domingos, en todas las otras emisoras. Y ahí empezamos el programa. Yo estaba con Efraín haciendo el programa. Y vida, ganamos vida para el Señor ahí, muchas vidas, y muchos temas interesantísimos que pasaron, muchos testimonios interesantísimos que pasaron. Ocurrió en el Banco de Ponce, que yo no lo entendí. Esa pérdida, Dios me la devolvió, pero que no puedo medirla de la forma que Dios me la devolvió. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Y si yo solo creo en los momentos buenos, mi fe no vale nada. Si mi fe solamente en los momentos nuevos, llévate esto, mi fe no vale nada. Nada. No sirve. Así que usted no tenga miedo a la pérdida. Tiene que tener una nueva forma de pensar para la pérdida. Preguntar, ok, Dios, recuerden el mensaje que yo prediqué hace tiempo, que se llamó, no preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No. ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú quieres con esto? Llévame a entenderlo. Llévame a entender cuál es el propósito de esta pérdida o de esta situación que estoy pasando. Porque si es para ti glorificarte, enséñame el camino. Dame la paciencia para esperar. Dame la sabiduría para manejarlo. Y no tenga miedo, porque Dios siempre está en control. Incline su rostro, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermano.